poseer bienes inmuebles y bienes muebles. La situación se da a raíz de que siempre es un modo originario de adquirir la propiedad en la cual aparentemente no debería existir un titular, sino que en la posesión se trata no de estudiar la titularidad, sino de quién detenta la cosa y cómo puede llegarse hasta el dominio. Para iniciar, pues, en la antigüedad, pues el hombre aprendió, o sea, de aprender las cosas, al apropiarse de ellas a través de la caza, de la pesca. Y esta se manifestó mediante la apropiación y la ocupación de esos bienes. Por eso hablaba de la ocupación. Y a través de ello se dio que la posesión es la primera manifestación de propiedad. Eso de poseer algo. La posesión, al ser la primera manifestación de propiedad, pues era generadora realmente de la propiedad. Así en el tiempo, con los romanos, a través se empezó a entender la posesión en la ley de las 12 tablas, en la cual el ciudadano romano adquiría la propiedad por el uso de la cosa, algo que le daban a través como una dádiva, a través como premio de guerra, y entonces adquiría la propiedad por el uso de la cosa durante cierto lapso de tiempo. Así se quedaba, él lo tenía durante un buen tiempo y entonces adquiría la propiedad. Ya establecimos que en propiedad pues se daba esa facultad de tener el dominio, en el cual podíamos hablar de propiedad cuando se goza y se dispone de un bien. Posteriormente, con Teodosio, en el transcurso del tiempo, tuvo influencia la efectividad de los derechos y se dio la prescriptio longi temporis, que la prescripción es tener un derecho sobre algo a través del tiempo, que era una especie de excepción que el poseedor de una cosa podía oponer a quien lo demandara en acción real de dominio. O sea, yo tenía esto, lo tenía durante un buen tiempo, pero alguien se podía oponer porque no tenía realmente la facultad del dominio, o sea, no tenía la propiedad. Fue ya Justiniano el que unificó ambos tipos de prescripción y entonces a través de ese tiempo se trataba de dar el derecho de propiedad por el tiempo que hubiera tenido o poseído el bien y entonces se culminaba con la usucapión, que es la figura que posteriormente a la posesión vamos a estudiar. O sea que adquirir a través del tiempo el dominio específico del bien y entonces ya se denominó, como era a través de la prescripción adquisitiva, o sea, adquirir prescripción, tener derecho a adquirir una cosa a través del tiempo. Así en la evolución, pues se dieron varias teorías de cómo realmente se iniciaba y
y se originaba la posesión. ¿Cuál iba a ser la diferencia real entre lo que era tener algo, pero que al final fuera realmente de esa persona, tuviera la propiedad? Y entonces hay dos teorías que tratan de explicar la posesión. Y fueron una teoría subjetiva y una teoría objetiva. La teoría subjetiva, pues, es una teoría de Savigny en el cual él establecía que la posesión iba a ser una relación, un estado de hecho. Todo hecho tiene una consecuencia jurídica y entonces, o de una acción, de un hecho que daba como consecuencia algún efecto. Y entonces decía que había una relación o estado de hecho que daba a una persona la posibilidad física en ese momento, inmediata y exclusiva, de ejercer actos materiales de aprovechamiento sobre una cosa, pero que como era como teoría subjetiva, que era sobre esa persona, tuviera el ánimo o la intención de obtener el dominio, o sea, de quedarse con ella y actuar verdaderamente como que fuera el propietario. Algo así como el tener más querer tenerla. Entonces, detentaba la cosa, la tenía, pero también quería tener el derecho de propiedad. Y entonces, el hecho de tentar la cosa, la relación directa de la persona con la cosa, se daba el corpus. El corpus y la intención o ese fenómeno psicológico del animus, la intención de ser propietario, ese poder físico sobre la cosa y sin reconocer en otro un señorío superior en los hechos. O sea que en la teoría subjetiva de Savigny decía que la posesión no era más que tener un corpus, o sea, detentar la cosa, más un animus. Esa era la teoría subjetiva. Sin embargo, pues uno de sus discípulos, Yering, estableció, tratando de bloquear la teoría subjetiva, y él estableció que la teoría objetiva, al considerar que la posesión no solo es un hecho, sino que también es un derecho subjetivo, que el derecho de posesión se infiere de la propiedad misma, o sea que desde el punto de vista, decía que el tener la cosa, el detentarla, ya se sabía que uno quería tener el derecho de la propiedad, o sea que en esa siempre establecía que el corpus tenía dentro del mismo, ya se sabía que debería de tenerse el ánimo de tener la propiedad, o sea que dentro del corpus estaba el ánimos. Esto, ¿para qué nos puede servir realmente? Porque vamos a entender desde cuándo es que se da la posesión y qué lo hace ser un modo originario de adquirir la propiedad, porque se supone que se va a detentar o tener una cosa, pero no se es realmente el propietario, pero se va a actuar como que fuera el mismo propietario.
Entonces, se dice que en pos de estas teorías, la naturaleza jurídica, o sea, de dónde realmente se origina la posesión, se dice que es un derecho real de naturaleza especial, porque en ambos tienen la razón al decir que es un hecho, pero que también al pensar en el animus, uno lo considera que es implícito dentro del corpus y el otro, en la teoría subjetiva, establece que debe haber la voluntad de la persona de que realmente querer ser el propietario de la misma. O sea que la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho unido a la intención de hacer la cosa o el derecho como suyo, es la única considerada como título suficiente para adquirir la propiedad u otro derecho real por usucapión. O sea, vamos a establecer que la usucapión es adquirir realmente la propiedad a través de la posesión de un cierto tiempo. Al tener la posesión durante cierto tiempo, podemos solicitar adquirir la propiedad a través de lo que va a ser la usucapión. Para ello vamos a tener que inmiscuirnos un poquito más en lo que es la posesión para poder entenderlo. ¿Qué es poseer? En el Diccionario Real de la Academia Española establece que tener es tener una cosa o ejercer una facultad con independencia de que se tenga o no derecho a ella. Desde el momento que se tiene, o sea, la detentación que se dice, desde ese momento es que se posee una cosa. Cabanelas, pues establece que es tener una cosa en nuestro poder, encontrarse en situación de disponer directamente de ella, ser dueño o propietario de una cosa. O sea, ser dueño no es lo mismo que ser propietario. O sea, puede ser dueño, pero que necesita algo jurídico para poder llegar a ser realmente el propietario. Por lo tanto, pues Puig Peña establece una de las mejores definiciones sobre lo que significa y define realmente la posesión, que es una situación jurídicamente tutelada. Quiere decir que está protegida y regida por la ley, por las leyes, por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho de tal forma que actúa sobre los mismos como si fuera su titular verdadero, pero no lo es. Y entonces todo ello se va a dar a través de un hecho. Por lo tanto, la posesión como hecho establece que la ley anuda determinadas consecuencias jurídicas. Todo hecho va a tener unas consecuencias jurídicas. Y eso, sobre la posesión, pues está establecido en el artículo 254 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde preceptúa que prueba y sentencia la prueba de la posesión o tenencia ha de contraerse al hecho de la posesión actual. O sea, lo establece como un hecho. Por lo tanto, nuestro ordenamiento al establecer sobre la posesión, pues también establece que es un hecho, pero también es un derecho y que, por lo tanto, ese derecho es un derecho real especial.
¿Cómo es que se da esa posesión como hecho? Toda persona puede poseer un bien, ya sea como un derecho real, o sea, tener el derecho sobre una cosa, o a través de un derecho personal. Y si te recuerdan que puede ser acreedor o deudor cuando se establece solo en una persona, o puede poseer un bien sin tener derecho a él. Esto es un hecho, pero que jurídicamente puede ser lícito o ilícito. Sobre todo, eso quiere decir que desde si alguien roba algo y lo tiene en su mano, lo detenta, él es poseedor del mismo bien, pero a través de un hecho ilícito. Y esto es muy importante para lo que vamos a tener que entender realmente en la posesión. Por lo tanto, vamos a establecer que en la posesión hay dos elementos importantes. Que en la posesión, o sea, ese conjunto de actos materiales que demuestran el poder físico que se va a tener a través de dos elementos, el corpus y el ánimos. El corpus es en lo material al tener la cosa, al tener el contacto de la persona con la cosa, pero se debe de tener el ánimos, o sea, ese elemento psicológico en la intención de hacerla o tener las facultades del dominio sobre la misma, o sea, tener la intención de ser su propietario. Ahora bien, ¿qué es el contenido de la posesión? Y en nuestro articulado del decreto ley 106, en el 616, nos establece que solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales, o sea, que se vean, que tengan cuerpo, y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan la de las cosas corporales. O sea que esto es el contenido, todos esos bienes corporales y todos esos derechos que sean susceptibles de apropiación. ¿Cuándo o en qué casos no hay posesión? Y en el 614 nos establece, no es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de la misma y la retiene en provecho de éste en cumplimiento de las instrucciones que de él ha recibido. Por ejemplo, yo tengo un terrenito y tengo a alguien que cuida el terreno y entonces esta familia está dentro de ese terreno, pero el hecho que esté dentro de él y que pueda detentarlo no es poseedor porque se encuentra en esa situación de dependencia para con el propietario. O sea, tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia concedidos o permitidos por el propietario. Yo le digo, bueno, me dice, puedo sembrar o puedo apropiarme de los frutos y de todo esto puedo
hacer lo que yo quiera con esta parte de la madera. Bueno, si el propietario se lo permite, entonces eso se lo da, pero no es poseedor porque hay una relación o situación de dependencia. Se supone en nuestro articulado, no encontramos en sí una definición de posesión. Únicamente en el artículo 617 establece la posesión da al que la tiene la presunción de propietario. Pero mientras no se pruebe lo contrario, solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión, o sea, a través de un tiempo, que eso es lo que va a través de la posesión, se va a llegar a la usucapión, que es cuando vamos a obtener la verdadera propiedad o la facultad de dominio en que va a haber un goce y una disposición del mismo. ¿Qué características tiene la posesión? Y es muy importante. En el artículo 613 nos establece la temporalidad, la característica de temporalidad, ya que nos preceptúa el poseedor temporal en virtud de un derecho es poseedor inmediato, correspondiendo la posesión mediata a quien le confirió tal derecho. O sea, que alguien le dejó una propiedad y desde ese momento él es poseedor. Y es temporal en virtud de ese derecho inmediato. Y que debe de haber alguna forma de cómo llegar a la propiedad. También es transmisible. En el artículo 618, la posesión continúa de derecho en la persona del sucesor. El poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores con tal de que ambas posesiones tengan los requisitos legales. Por ejemplo, viene el abuelito, le dejó un terreno a alguien, al papá, y entonces él lo tuvo durante un tiempo. Y posteriormente lo tuvo el papá durante otro tiempo, y de ahí lo deja a un hijo durante otro tiempo. Como estamos hablando de algo temporal y es a través del tiempo, esto se puede agregar lo de los antecesores para cumplir con un tiempo establecido que es el que se pide, que posteriormente más adelante lo vamos a ver. Tutelada por el orden positivo, pues es protegida por el orden jurídico positivo por la ley. Y la posesión es la base de la usucapión. Quiero que recordemos que la usucapión va a ser la posesión durante cierto tiempo que se cumplan con esos requisitos y entonces a través de la usucapión se va a obtener la propiedad. Y esto está establecido en el artículo 620. Para que la posesión produzca el dominio, o sea, aquí establece ya el dominio, o sea que tenemos que saber cuáles son las facultades del dominio. O sea, que para que la posesión produzca
ese goce y disposición, o sea, el dominio, se necesita que esté fundada en un justo título. Vamos a ver después qué es un justo título. O sea, que algo que diga que a través de ellos se pueda decir que se lo dejaron, que es de su, que es dueño de ese bien, pero que también sea adquirida o adquirido de buena fe, de manera continua, o sea, que no haya discontinuidad, y la discontinuidad se da cuando uno abandona más de un año un bien, que sea en una forma pública, o sea, que ante todo el mundo, y que sea pacífica, no a través de la violencia y por el tiempo señalado en la ley, que vamos a ver justamente qué es cada uno de ellos y cuál es ese tiempo. Entonces, podemos decir que en la transmisión de la posesión continúa de derecho en la persona del sucesor, o sea que es transmisible la posesión, ya sea entre vivos y también por causa de muerte. O sea que puede ser transmitida entre vivos y también por causa de muerte. Ahora bien, para poder establecer exactamente entonces la posesión, porque tenemos que volver a ver cuáles son esos requisitos. Y eso está bien establecido en el 620. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundado en estos requisitos. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que se cumplan todos estos requisitos. Y entonces, pues, para ello es importante saber que están estos requisitos, pero que hay esos vicios de la posesión y que por lo tanto, si hay un vicio, no puede haber llegarse de la posesión a la usucapión. O sea, que no puede haber usucapión si hay un vicio de la posesión. Y esto es fácilmente entendible y fácil de comparar para saber que si los requisitos, el tiempo que está establecido son 10 años, o sea, que se debe de poseer un tiempo de 10 años. En los vicios no se va a poder cumplir, no hay tiempo solicitado en la ley, o sea que no se cumplen con esos 10 años. Justo título es un requisito y vamos a ver específicamente qué es justo título. Y en el vicio, pues, no hay justo título. Como requisito es buena fe, el vicio de la posesión va a ser la mala fe. Aquí es en una forma continua y aquí hay discontinuidad. O sea que discontinuidad hay cuando alguien abandona durante más de un año un bien. Entonces, se rompe la continuidad. En el requisito dice que es pública y aquí se hace en una forma clandestina. Y requisito de pacífica, pues aquí el vicio se hace en una forma violenta. Ahora, todo esto tiene su fundamento. Y entonces, en el artículo 621 nos dice
¿cuál es ese requisito del justo título? Y dice, es justo título para la usucapión, o sea, de la posesión, un tiempo para llegar a la usucapión. O sea, es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio, o sea, que se pueda trasladar, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Explico esto. Por ejemplo, al abuelo que vendió, que compró ese terreno, él lo pagó. Pero en ese tiempo no le extendieron su título. No hicieron la compraventa y no le hicieron, no tiene su título de propiedad. Pero a él, a través de que pagó, le extendieron un recibo. Ese recibo establece que sí pagó por él y que puede demostrar que sí lo hizo, pero ese recibo tiene algo que lo hace ineficaz para llevarlo al registro de la propiedad. No lo van a aceptar. O sea, que sí tiene el justo título, pero que esto tiene una circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Antes también se daba de palabra. Miren aquí cuánto quiere, va, aquí está. Y se daba y todo mismo, y ahí habían testigos y todo. Entonces, ese justo título es el que siendo traslativo de dominio, tiene algo, alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación, o sea, la transmisión, la venta. Entonces, eso es el justo título. Ahora bien, si no se tiene ese justo título, entonces no se puede dar no se puede llegar a la usucapión. Se tiene la posesión, pero no se puede llegar a la usucapión. La buena fe. En el 622, la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. O sea que él de buena fe, pues se hizo la transacción, y entonces porque él se cree en esa persona, esa presunción de buena fe. En el 623 se establece la buena fe dura mientras las circunstancias permiten al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que es citado en juicio y que pueda demostrar si realmente puede comprobar si es o no de él y si actuó de buena o mala fe. Entonces, ¿qué efectos va a tener la buena fe? Pues están en el artículo 624 y establece el poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio, goza de los derechos siguientes. O sea, es ese justo título, pero que tiene algo, una circunstancia que lo hace ineficaz para poder llevarlo al registro de la propiedad. Y entonces, ese poseedor de buena fe puede hacer suyo los frutos percibidos mientras su buena fe
no sea interrumpida. De que se le abonen todos los gastos necesarios y útiles, teniendo derecho de retener la cosa poseída hasta que se haga el pago. Si hubiera que realmente no puede comprobar y aparezca alguien y decir, mire, esto es mío, entonces, hasta ese momento, entonces él tiene, al actuar de buena fe, tiene derecho a que se le abonen todos los gastos necesarios. Retirar las mejores voluntarias si no se causa daño en el bien y que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de frutos naturales y civiles. Entonces, aquí, vamos a ver. En el numeral 5, no ser desposeído de la cosa, si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. O sea, debe seguir un proceso. Y ser preferido a cualquier otro que la pida con igual derecho, excepto el caso en que deba darse una posesión indivisa. O sea, que no se pueda dividir materialmente. Servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción. O sea, que él se puede servir de esa posesión para que a través del tiempo, como está actuando de buena fe, pueda adquirir el dominio por prescripción, o sea, la usucapión. O sea, la usucapión también se llama prescripción adquisitiva, porque se adquiere algo a través de la posesión de un tiempo. Y ser considerado dueño de los muebles que posee el bien. Igualmente, en la exposición de motivos del Código Civil, pues aquí se establece que la protección que se concede al poseedor atiende a una doble necesidad, o sea que se protege al poseedor de ese bien a sabiendas que tiene un justo título, o sea, algo que hace ineficaz para poder decir que esto es mío, o sea, no lo puede inscribir en el registro de la propiedad, pero que atiende a una doble necesidad, la de asegurar el orden público y la de proteger al que se presume que es propietario. Y el poseedor pues va a gozar de las acciones procesales respectivas, o sea que se puede defender del mismo. Ahora bien, eso era la buena fe. Ahora, ¿qué es la mala fe? En el artículo 628 dice, es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer, y también el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Esa posesión de mala fe, el poseedor de mala fe está obligado a la devolución del bien que ha poseído y de sus frutos. O sea, el de buena fe tiene derecho a esos frutos y a que se le abonen todos los gastos y todo. El poseedor de mala fe no lo tiene. Discontinuidad. Y aquí está lo que les decía. En el 630 existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año o antes, cuando expresa o tácitamente, cuando expresa es por escrito o tácitamente, se manifiesta la intención de no conservar, la abandona, la deja totalmente a la intemperie, ahí sí que abandonada. O sea que esa discontinuidad, por favor,
es cuando algo se abandona o desampara por más de un año. O sea que se rompe la continuidad. Pública y clandestina, pues en el 632 dice, la posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos. Y la clandestina, la que se ejerce ocultándola a las que tienen derecho para oponerse a él. Está llegando a detentar una cosa, a poseer una cosa en una forma clandestina. Y pacífica y violenta, pues es posesión violenta, la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor, contra la persona que lo representa o contra quien tiene la cosa a nombre de aquel. Y el tiempo, pues en el 633 se dice que tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, o sea, los requisitos. Con un requisito que falte, no se puede dar la usucapión, o sea, no de la posesión no puede pasar a la usucapión. O sea que con las demás, si con 10 años más los requisitos, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Me explico en esto para que no haya ningún problema. O sea, tiene que, desde el momento en que se detenta una cosa, hay contacto con la cosa, o sea, hay detentación, y desde ese tiempo debe de pasar 10 años, 10 años, y se deben cumplir todos estos requisitos de justo título, o sea, que exista algo que tenga una circunstancia que lo haga ineficaz para poder declarar que es realmente de él. O sea que un recibo o un documento que no sea una escritura pública no se puede inscribir en el registro de la propiedad, pero que también sea de buena fe, continua, pública y pacífica. No puede faltar ninguno de estos requisitos, de estos 6 requisitos. O sea que uno tiene que saber que todos estos requisitos, la posesión se inicia acá y dijimos que yo puedo tener 3 años de tenerla, pero mi padre la tuvo 5 años o 3 años más, son 6, y el abuelo la tuvo por otros. Entonces, se pueden sumar todo ese tiempo para hacer mínimo 10 años. Tiempo, 10 años. Que haya justo título, de buena fe, continua, pública y pacífica. Cuando estamos realmente estableciendo únicamente la posesión, nos pueden preguntar, bueno, ¿cuáles son los vicios de la posesión? Pero para ello tenemos que saber esto, entonces, que no tenga el tiempo solicitado en ley, sin justo título, de mala fe, discontinua, clandestina y en una forma violenta. O sea que a través de este tiempo, a los 10 años y con los
requisitos estos me dan el derecho de solicitar la usucapión. Y a partir de que se haga la solicitud para esa titulación supletoria, tienen que pasar otro tiempo, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de la usucapión. Ahorita es con la posesión, entonces requisitos son 10 años para poder solicitar la usucapión. ¿Qué requisitos debo cumplir? Tener 10 años de posesión, de ser poseedor, un justo título, que sea de buena fe, continua, pública y pacífica. ¿Que puede faltar alguno de estos? No. Todos se tienen que cumplir. Y por último, pues, cumplidos los 10 años, entonces nos abocamos a la ley de titulación supletoria para solicitar la usucapión, o sea, adquirir ese bien por prescripción adquisitiva. Y entonces, para verlo, pues el artículo 1 de esta ley de titulación supletoria establece claramente, artículo 1, el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble. El interesado deberá probar la posesión legítima. Por eso es que tenemos que saber primero qué es la posesión. Esa posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio, durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar la de sus antecesores, siempre que reúna los mismos requisitos. O sea que puede ser que solo cumpla con 5 años, pero puedo agregar lo de mis antecesores siempre y cuando cumpla con los mismos requisitos. O sea, con la posesión de esos 10 años más los requisitos de justo título, de buena fe pública, pacífica y continua, me va a dar el derecho de solicitar la titulación supletoria, y para eso va a tener que correr otro tiempo que lo vamos a ver más adelante en la próxima clase. Eso para mí creo que es lo más importante de la posesión. Recordar que para poder llegar y entender lo mismo, debemos de saber que los elementos, que hay un corpus y que hay un animus. O sea, hay un elemento corporal y algo que también ese animus es ese aspecto psicológico, aparte del aspecto material de la detentación de la cosa. Yo espero haber cumplido con las expectativas, y si hay alguna duda, pues disiparla. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe la pregunta. Sí. Fíjese que yo creo que algunos compañeros trabajamos aún Sí. a estas horas y pues se nos hace a veces algo difícil. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajo de call center, entonces se me hace difícil estar llevando el correlativo de las diapositivas. Algunas sí trato de llevarlas, pero algunas que las pierdo. No sé si las puede subir al grupo o... Mire, compañero, todas las clases que yo he impartido y con las diapositivas
las he subido ahí están. Pues son las que yo, de las clases que yo doy, ahí están. Creo yo que ahí las puede revisar. Y con mucho gusto, siempre, como siempre, las voy a subir. Solo termina la clase y la subo con mucho gusto. Ah, mil disculpas, gracias, se lo agradezco. Para Feliz noche. servirle. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no se me ha dormido? Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿esto aplica con los alquileres de las casas? No, no, porque fíjese que el arrendatario, él tiene la cosa, ¿verdad? Pero él no tiene la intención de ser el propietario. Va a actuar como que si fuera el propietario, pero tiene unos límites al establecerlos en el contrato de qué puede hacer y qué no puede hacer. Por lo tanto, no es una posesión para poder llegar a la usucapión. Definitivamente no lo es. No se detenta como tal, ¿no? Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciada. Una Buenas noches. pregunta. Fíjese que a veces yo he escuchado casos donde dice que hay inquilinos de propiedades, tanto como de casas como de locales, que a veces han querido tomar como la titulación supletoria porque no ha habido contrato. Entonces no sé si ahí puede proceder o seguir. Todo eso es la protección que se le tiene que dar realmente al propietario, pero el propietario tiene que comprobar que es de él el terreno, ¿verdad? Y que tiene que haber habido alguna relación de dependencia. Entonces, ahí es en donde la titulación supletoria nos dice que se tiene que poseer algo, pero con justo título. No puede faltar ninguno de todos los requisitos. De buena fe. O sea, en una forma pública, tiene que tener testigos. En una forma pacífica. Entonces, y no violenta. Entonces, todos estos requisitos, siempre al cumplirse, tiene el verdadero propietario. Y si recordamos, cuando veíamos la propiedad, tiene esa acción protectora de reivindicación, ¿verdad? De que me devuelvan lo que realmente es mío. Entiendo, licenciada. Muchas gracias, muy amable. Para servirle, Paola. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Victoria. Dígame. Disculpe, solo con una consulta. Bueno, esto es sobre algunos casos que he escuchado. En cuanto a lo que es la titulación supletoria, Sí. hay algunos casos, por ejemplo, que sí, durante el periodo de la reforma agraria se dieron varias propiedades hacia las comunidades y en la mayoría de comunidades al no tener, por ejemplo, a no tener una organización, solamente crearon lo que son derechos de posesión por las propiedades. Y ahora, esos derechos posesorios, ¿para qué fueron? A ver. que solamente fueron, por decir así, para que las personas tuvieran sus documentos, o sea, las escrituras de la propiedad que les corresponde. Ya tiene la posesión durante un tiempo en una forma de buena fe, pacífica, continua, ¿verdad? Y con el tiempo establecido. Entonces ya va a tener derecho a solicitar la titulación supletoria.
Ah, ya. Y en este caso sí se podría realizar lo que es la titulación supletoria. Así es. Como he escuchado sobre los casos, por ejemplo, que dentro de las propiedades, en el registro solamente aceptan lo que son 5 desmembraciones. Y a veces las municipalidades no quieren extender más, Exactamente, más. esos son los problemas en los cuales ahí sí que necesariamente se buscan los recovecos y la forma de cómo bloquear ese tipo de situaciones, que eso es lo que ocasiona realmente los grandes problemas y litigios realmente con ese tipo de propiedad, ¿verdad? Ah, ya, pero en este caso, por ejemplo, si ya las comunidades tuvieran una organización y juntamente con las municipalidades para poder dar lo que son las autorizaciones municipales, sí se podría, ¿verdad? Y se puede, claro. Ah, ya, gracias. Bueno, Sí, gracias, licenciado. para servirle. Bueno, yo espero haber llenado las expectativas. Es un tema bastante complejo, difícil de entender. Sin embargo, cuando se logra entender desde el tiempo antiguo de cómo se, cómo se detentaban las cosas, hasta nuestro tiempo se puede entender perfectamente la posesión y lo que se quiere es que a través de esa posesión realmente el poseedor llegue a tener la facultad de dominio, o sea, de esa posesión con el dominio. Y para ello tenemos que saber cuáles son esas facultades del dominio. Acuérdense que propiedad es el goce y la disposición, o sea, al gozar usamos y aprovechamos, y al disponer podemos enajenar y también grabar un bien. Licenciado, Sí. buenas noches. Disculpe con una pregunta. ¿Hay algún como listado o alguna jerarquía en lo que se refiere a justos títulos? Digamos que hay algún listado de los documentos que se pueden utilizar para eso Bueno, o hay jerarquía en ellos. Una eh, pregunta. no, mire, lo que se tiene que valorar es cuál es. Acuérdese que no puede ser solo un documento, ¿verdad? Porque puede ser que haya sido de palabra, ¿verdad? Y entonces ahí están los familiares, poder tener los testigos. No, sí, sí, el abuelo sí le vendió y sí le pagó todo ese tipo de situaciones, pero que eso es lo que hace a la definición del justo título. Pero que hayan, sí, hay varias características de estos justos títulos que se tienen que valorar para poderlos